es poder predecir cómo se va a comportar un cuerpo, cómo va a moverse, desplazarse por el espacio desde un punto A hasta un punto B, es decir, cuándo va a arribar allá. Para ello lo que tenemos que ya implícitamente estamos diciendo es hablar de posiciones y de tiempo. La letra que habitualmente usamos para el tiempo es T. En el caso de la posición, depende de las dimensiones que yo tengo. Por ejemplo, si es que yo solamente requiero indicar un parámetro, hablamos de una dimensión y con ello estamos definiendo dónde se encuentra. Ahora, eso no significa que me tenga que mover a lo largo de una línea. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una carretera, basta con indicar la distancia desde el origen para saber dónde se encuentra. Aunque la carretera se desplace hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, da lo mismo. Yo sencillamente sigo la carretera y con eso llego al lugar donde se encuentra el objeto. En esos casos, por ejemplo, para no confundirnos, podemos introducir la posición como una función S del tiempo, donde S indica la distancia, el camino recorrido desde el origen. Ahora, si el tema no es que es una calle, sino sencillamente realmente yo tengo algo que es lineal, recto, muchas veces hablamos de la posición como X de t. Si sin embargo es un problema bidimensional, o sea yo tengo que indicar dos coordenadas, muchas veces estamos hablando de la posición X y de la posición Y en el sistema cartesiano. Y en alguna parte se encuentra nuestro objeto X, Y. Por ejemplo, podría indicarse en metros, podría ser la latitud y la longitud, todo depende de lo que estamos tratando de escribir. Esto sería dos dimensiones, mientras esto es una dimensión, igual que este caso de acá. Y podemos tener el caso genérico de tres dimensiones, en que ya requiero de tres parámetros. En que acá yo tengo, por ejemplo, la posición en X, la posición en Z y la posición en Y. Con esos tres datos indicados, yo puedo señalar dónde se encuentra en el tiempo. Todas estas situaciones son funciones del tiempo que estoy tratando de armar para poder predecir el comportamiento. Ahora, si yo quiero predecir el comportamiento, me voy a quedar ahora por un minuto con la parte unidimensional, lo que yo necesito es saber cómo evoluciona la posición. Si ustedes saben que un cuerpo se está demorando un cierto tiempo en ir de A hasta B, y va a recorrer la misma distancia nuevamente, ustedes saben que probablemente va a recorrer el mismo tiempo. En consecuencia, aquí lo que interesa es saber cómo varía la posición, variación de la posición, en la variación del tiempo. Con lo cual estamos introduciendo nuestro primer factor de la mecánica, que es la velocidad. Pero se trata aquí de una velocidad promedio. Porque si yo en este momento, por ejemplo, tomo la distancia desde Valdivia hasta Santiago, que son 840 kilómetros, y digo que el tiempo que se demora ese viaje, por ejemplo, en un bus, sin escalas, son como 10 horas, con escalas son como 12 horas, estoy hablando cada vez de una velocidad promedio que tuvo en todo el viaje. En el trayecto se detuvo capaz, en un peaje, en una ciudad, en consecuencia la velocidad varía. Así que si yo quiero saber la velocidad instantánea, porque esta es una velocidad promedio, o media, si yo quiero saber la velocidad instantánea, transformo esto en una derivada, o sea, tomo tiempos muy pequeñitos. Así que en este caso, y aquí le ponemos una raya para indicar que es un promedio, estamos hablando del límite, si el tiempo es muy pequeñito, y en ese caso, como ya vimos, estamos llegando a lo que es la derivada de la posición en el tiempo. Y con eso tenemos nuestra primera medida de cómo está variando la posición. La segunda medida que tenemos es la aceleración, en que lo que nosotros hacemos ahora es mirar cómo varía la velocidad. Así que tengo una aceleración media, y tengo en consecuencia la posibilidad de definir una aceleración instantánea. Aquí acá tengo el A, el B y la derivada. Y como me estoy dando cuenta que la aceleración es la derivada del tiempo de la velocidad en el tiempo, y que la velocidad era la derivada de la posición en el tiempo,
concluyo que hay otro factor que se puede hacer, que es derivar dos veces el camino para obtener la aceleración. O sea, la aceleración es de hecho dos veces la derivada en el tiempo del camino. Y con eso tenemos una descripción de la posición y de la forma como ella está variando. La pregunta es, ¿puedo, si yo he medido, por ejemplo, las variaciones de la velocidad, las variaciones de la posición, llegar a concluir cuál es esta función? Eso es lo que vamos a tratar de armar durante el curso que se trata de la mecánica.